los cielos y la tierra. Vicente. No dará tu piel resbaladero, ni sedor. Mira el que te guarda, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Oh, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No, 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 porque Jehová, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Sí, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Amén. Oh, amén. No dará, no dará tu pie al resbaladero. Marcos. Él te cuidará, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Si Él te guardará, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No, 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 porque Jehová, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Qué alegría poder estar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes. Ustedes en sus hogares, yo también en mi hogar, pero compartiendo esto maravilloso que es como cuando vino, ¿te acuerdas? Un cantante aquí a Viña del Mar que dijo que Viña sería un lugar de adoración, Marcos Brunet, ¿te acuerdas? Que nuestros hogares también serían un lugar de adoración a nuestro Dios. Bueno, hoy día lo estamos viviendo y gracias al Señor porque creemos que una familia bien constituida, una familia bien constituida en el fundamento de la palabra del Señor
provoca iglesias también sanas, provoca iglesias bien constituidas. Así que ayúdenos el Señor a poder de la mejor forma educar a nuestros hijos que hoy día están con nosotros, y quizás aquellos que son más grandes, que ya han salido del hogar, puedan ellos recordar todas aquellas enseñanzas que les dimos cuando pequeños, para que se cumpla la palabra de nuestro Dios que nos dice que debemos enseñar a nuestros hijos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchas veces se apartan, muchas veces a lo mejor se alejan, muchas veces se apartan del camino, pero lo importante es que siempre esa enseñanza está presente en el corazón de nuestros hijos. Así que gracias al Señor por este tiempo especial en donde nos reunimos, ya saludando a aquellos que ya están conectados, a aquellos que se conectan en nuestro país, también en el extranjero, y todos juntos vamos a poder disfrutar de todo lo que el Señor hoy día tiene preparado para cada uno de nosotros. Tú y yo necesitamos de la palabra de nuestro Dios. Y una de las formas para poder entrar a la presencia del Señor es, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que a través o por medio de esta primera oración que vamos a hacer en conjunto, tú y yo en tu hogar y yo en mi hogar, vamos a elevar una oración en comunión, en una forma con fe, para que nuestro Dios permita que podamos entrar a su presencia y podamos ofrecer ese culto maravilloso, ese culto de adoración a nuestro Dios. Solo no podemos hacer nada. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder caminar, para poder avanzar, para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor ha determinado para nosotros que somos sus hijos. Sí, porque tú y yo somos hijos de Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y si tú y yo confesamos nuestros pecados a nuestro Dios, nos apartamos de Él, logramos ese calificativo de ser llamados hijos de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, no porque seamos buenas personas, logramos esa misericordia de Dios. Solamente logramos esa misericordia, ese amor, esa salvación tan grande, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este día, con la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo, y hoy día creemos que una vez más el Señor va a hablar a nuestras vidas, y lo va a hacer comenzando a través de esta oración que vamos a hacer en conjunto para que el Señor nos dirija en todo lo que hemos de hacer. Oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, en este momento es una alegría poder estar en tu presencia. Es una alegría, Señor, poder saber que ya hay hermanos, hermanas que ya están conectados, Señor, para poder no escuchar mi palabra, sino escuchar tu voz. Y todos juntos, Señor, necesitamos cada día de la instrucción de tu palabra, necesitamos de ese consejo para nuestras vidas, para poder caminar, para poder avanzar conforme el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Oh Dios, pero en esta primera oración queremos pedirte, Señor, que tú nos laves, nos limpies de todo pecado, de toda situación, de toda inmundicia que haya en nuestra vida, de todo pensamiento negativo, de todo lo que empaña tu gloria en nuestras vidas, para poder entrar a tu presencia y para poder ofrecer un culto de adoración a tu nombre. Gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, adolescentes, que hoy día están conectados, Señor, una vez más, para poder celebrar este culto de adoración a tu nombre. Gracias, Señor, porque aún en esta pandemia, Señor, aún en este problema que lo estamos viviendo a nivel de nuestro país, pero también a nivel mundial, te damos gracias porque aún en esta situación compleja, aún en este problema tan grande, Señor, que no ha sido solucionado, podemos darte gracias porque también logramos la bendición de poder llegar a diferentes lugares, de poder estar reunidos, Señor, que nuestros hogares hoy día sean un templo, sean un culto de adoración a tu nombre. Bendice, por lo tanto, a cada uno de los que están conectados ya en este momento, como así también oramos para aquellos que se conectarán más adelante, Señor, para poder ver esta reunión de adoración a tu nombre. Y aquellos, Señor, que no se conectan, que son parte quizás de nuestra congregación, o aquellos que se conectaban, Señor, toca el corazón de ellos para que pongas en ellos la necesidad de poder escuchar palabra tuya, el consejo tan maravilloso para cada una de nuestras vidas. Gracias. Dirígenos en todo lo que hemos de hacer a través de los cánticos, ya podamos estar siendo preparados para que tu presencia llene cada una de nuestras vidas. Oramos y te bendecimos porque eres lo máximo en cada uno de nosotros. Pedimos ahora tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oramos. Amén y amén.
Vamos a comenzar entonces, luego de elevar una oración, vamos a decirle a nuestro Dios que queremos que esas aguas maravillosas corran por nuestro ser, inunden nuestra vida y nosotros podamos también inundar a los que tienen necesidad hoy día de escuchar palabra de Dios. Adoramos a nuestro Dios por medio de un canto. Señor, que esas aguas de vida abundante recorran mi cauce, que ellas se lleven las penas, también las tristezas y dificultades, que ellas se lleven las penas, también las tristezas y dificultades. Oh, río de agua viva, quiero que corran en mí, que corran en mí. quiero que corran en Sí, quiero que corran en mí. Oh, ríos de agua viva, quiero que corran en mí, que corran en mí. quiero que corran en Sí, quiero que corran en mí. quiero, Señor, que esas aguas de vida abundante recorran mi cauce, que ellas se lleven las penas, también las tristezas y dificultades, que ellas se lleven las penas, también las tristezas y dificultades. Oh, ríos de agua viva, quiero que corran en mí, que corran en mí. quiero que corran en Sí, quiero que corran en mí. Oh, ríos de agua viva, quiero que corran en mí, que corran en mí. quiero que corran en Sí, quiero que corran en mí. El Señor dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y cuando corren ríos de agua viva en nuestro interior, ¿sabes lo importante? Es que nosotros primeramente somos saciados. Nosotros somos satisfechos en forma personal, en forma privada, en forma interna, en forma personal propia. Logramos recibir o satisfacer aquella sed que está en nuestra vida. Y somos satisfechos totalmente. Pero lo otro importante es que cuando nosotros somos saciados y cuando nosotros, como dice Jesucristo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, lo que ocurre también, hay un beneficio para aquellos que están a nuestro entorno. Es para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos, nuestras hijas. Y después no queda ahí, sino que también para toda nuestra familia, también para la congregación, para los vecinos, para mi compañero de trabajo, para mi compañero de universidad, mi compañero de colegio. O sea, el que nosotros seamos satisfechos de que en nuestro interior fluyan ríos de agua viva, podemos satisfacer a un mundo que tiene necesidad. Porque sí, realmente el mundo hoy día tiene necesidad, lo vemos en las noticias. Vemos la gente está despavorida, la gente no sabe qué hacer, hay gente que está con temor, con este problema de la pandemia que tenemos, hoy día también en nuestro país, los grandes destrozos nuevamente que están ocurriendo, entonces la gente hoy día está afligida, está asustada y nosotros como hijos de Dios tenemos que producir esa paz, esa tranquilidad, esa satisfacción, porque la tranquilidad no la damos nosotros, sino que la tranquilidad viene de parte de nuestro Dios. Así que gracias al Señor por poder estar una vez más compartiendo este tiempo especial en sus hogares y también en la presencia de nuestro Dios. Vamos a meditar un momento en la palabra, que es la lectura de la palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quizás es una palabra muy conocida, pero siempre es bueno hablar a tiempo y fuera de tiempo. Siempre es bueno reconocer
que nuestro Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El título de este mensaje le he puesto hoy día, ¿para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos llamó Dios? Siempre que hay un llamado hay un propósito. Nunca nosotros llamamos a cualquier persona. Siempre cuando hay un llamado hay un propósito. Hay un deseo de llamar, de captar la atención de las personas. Hay un deseo de cautivar, esa atención y luego quizás entregar una información. ¿O acaso no te ha ocurrido de repente, por lo menos acá en nuestro país, no sé cómo será en otro lugar, cuando quizás compramos algo por internet y vienen aquellos despachadores, aquellos que traen los distribuidores, las mercaderías, las cosas que hemos comprado, cuando están haciendo aquel despacho, ¿qué es lo que hacen cuando no tenemos timbre, como es el caso de nuestra casa? Empiezan a gritar inmediatamente de afuera. Y ¿sabes qué? Aun cuando no nos estén llamando en nuestro hogar o no nos estén llamando en nuestra casa, nosotros escuchamos ese llamado, aló, e inmediatamente capta nuestra atención. Y aun cuando nosotros no somos llamados, inmediatamente concurrimos a la ventana más cercana para poder certificar si es efectivamente a nosotros a quienes nos están llamando o no. Por lo tanto, un llamado produce un llamado de atención. Por lo tanto, un llamado o una voz que anuncia algo produce nuestra atención. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es ¿para qué nos llamó Dios? Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Él no nos llamó para estar en una banca, estar en una silla, estar en algún lugar cómodamente sentados, sino que Él los llamó para que nosotros seamos representantes de algo. Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, cuando recién comienza un nuevo gobierno, lo primero que se hace es juntar el nuevo gabinete. Y se hace una presentación y se dice, esta persona va a estar a cargo del Ministerio del Interior, esta persona de Defensa, esta persona va a estar en la parte diplomática, este va a estar en Relaciones Exteriores, este va a estar en Salud, este va a estar en Educación. Hay una presentación, pero antes de eso hay un llamado, y cada persona que es llamada es necesario y es llamada para poder cumplir conforme el plan que se ha trazado ese gobierno durante, quizás como es en nuestro país, durante esos 4 años lo puedan cumplir. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ese llamado, lo primero y lo más importante es que hay un llamado de Dios para nuestra vida, y eso nos debe dar gozo. Eso nos debe dar alegría, porque no nos está llamando un presidente, no nos está llamando un gobernante, no nos está llamando un rey de esta tierra, sino que tenemos un llamado espiritual, tenemos un llamado de lo alto, tenemos un llamado del Creador del universo para cumplir una labor. Pero antes de eso, antes de meternos más de lleno en la palabra de nuestro Dios, vamos a hacer quizás algún recuento o algún tipo de información para saber, por lo menos, por ejemplo, quién es la persona que escribe esta carta, y decimos que fue el apóstol Pedro. Hablamos que el propósito de esta carta es animar a los cristianos que sufrían, porque durante los tiempos, durante los años, siempre han habido cristianos que sufren. Los cristianos en la antigüedad fueron perseguidos. Recuerda que los cristianos fueron quemados, fueron aserrados, los cristianos fueron llevados a aquellos lugares para poder divertir a los romanos ahí en los lugares donde dice que los mismos eran amarrados, eran quemados, eran entregados a los leones. Por lo tanto, la vida del cristiano siempre ha habido un sufrimiento. Pero lo importante de todo esto es que en ese sufrimiento hay un Dios que nos ha llamado y nos da la protección. Quizás vamos a perder la vida, o como los antiguos, ¿no es cierto?, cristianos antiguos perdieron la vida, pero hoy día están seguros bajo los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es un problema de la antigüedad. Hoy día, siglo XXI, hemos visto cuántas personas en lugares donde no se puede hablar del Evangelio, no se puede predicar la palabra de Dios, no se puede anunciar el nombre de Cristo, no se puede hablar de la Biblia. Realmente, hoy día también están siendo perseguidos, dañados, encarcelados.
y son personas que están sufriendo. Pero hay algo importante, ¿no es cierto? Que la palabra del Señor, al igual como Pedro nos insta, nos está diciendo que Él a través de esta carta está animando a los cristianos que también estaban sufriendo en ese tiempo, pero también nos anima a nosotros. También nos anima a nosotros que en algún momento de nuestra vida quizás no tenemos grandes sufrimientos, pero muchas veces sí tenemos sufrimientos internos en nuestra vida. Sufrimiento a lo mejor en la familia, con los hijos, la pérdida de trabajo, la falta de algún bien. Muchas veces también sufrimos, pero la palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros. Mire, aplastados, agobiados y devastados, desgarrados, estas olas de sentimientos inundan a aquellos que sufren, cegando toda visión de esperanza. Claro, cuando estamos sufriendo no hay esperanza, no hay una visualización de un futuro esplendoroso. Por lo tanto, se ciega la visión de esperanza y hay una amenaza de destrucción. El sufrimiento tiene muchas formas, un maltrato físico, por ejemplo, una enfermedad debilitante, un ostracismo social. ¿Qué es lo que es el ostracismo? Es el aislamiento voluntario o forzoso de la vida pública que sufre una persona. También hay persecución. El dolor y la angustia tientan a la persona a retirarse, a rendirse, a darse por vencido. Pero cuando el Señor nos llama a nosotros, Él no nos dice que vamos a vivir solamente caminando por pasto, sino que también, así como la rosa tiene una hermosa flor con un aroma extraordinario y hermosos colores, también esa flor tan maravillosa que quizás la ocupamos para entregar y demostrar amor, también tiene aquellas espinas que pueden dañar nuestra vida. Muchos cristianos del primer siglo sufrieron, como yo estaba diciendo. Muchos de ellos fueron maltratados. Muchos de ellos fueron perseguidos solamente por creer y obedecer al Señor Jesucristo. Todo esto comenzó en Jerusalén y en manos inclusive de los mismos hermanos judíos, de ellos mismos también dañaban la vida. Habían casos de persecución, se retiraron y esos se repitieron a través de todo el mundo. Donde quiera había cristianos. Encontramos el caso del apóstol Pablo, que hemos predicado de él. Él pidió cartas para ir a Damasco y poder dañar a aquellos que eran seguidores de Jesucristo. Por lo tanto, donde quiera que habían cristianos, había una persecución, había un daño. Y tuvo su culminación cuando Roma determinó eliminar del imperio a quienes no se inclinaban ante el César. Y esos que no se inclinaban, ¿quiénes eran? Los que eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te parece algo parecido en este tiempo que estamos viviendo? Como en las naciones, como los políticos, como los presidentes están tratando de dañar la vida cristiana. Cómo las personas, ¿no es cierto?, están tratando de eliminar a Dios de su mente. Cómo estamos hablando hoy día de todas aquellas cosas permisivas que si tú lo sientes, que si tú lo sientes en tu vida y no le dañas a nadie, hazlo. Pero todas aquellas cosas están contrarias a lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Por lo tanto, hoy día también el cristiano, quizás no estamos recibiendo una persecución física, un castigo físico por ahora, pero estamos sufriendo una persecución a nuestras ideas. Estamos recibiendo persecución a nuestra forma de vivir. Se pide respeto a las opiniones de los demás, pero a nosotros no nos respetan. Dar nuestra opinión porque somos retrógradas. Hoy día, por lo tanto, al igual que en ese tiempo, también estamos viviendo un tiempo de persecución. Pero ¿sabes lo que me gusta mucho? Que el Señor nos dice que no debemos temer, porque así como Él venció, nosotros también seremos más que vencedores. Tenemos un llamado especial entonces de parte de nuestro Dios. ¿Y quién nos habla de la persecución? Fue el apóstol Pedro, este gran hombre de Dios, que él también conoció la persecución de primera mano. Él vivió experiencias de dolor en su vida. Él fue golpeado, fue encarcelado y muchas veces también fue amenazado. Él vio morir a muchos de sus hermanos en la fe. También vio a la iglesia que estaba siendo formada, que estaba siendo unida. También la vio siendo dispersada. Hoy día es lo que vemos nosotros, los pensamientos dentro de las congregaciones. Pensamientos negativos.
pensamientos contrarios a la palabra de nuestro Dios. Por eso tenemos que recibir, tenemos que pensar efectivamente en el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Si realmente hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque los principios en la palabra de Dios no se pueden cambiar. Antes de conocer a Dios vivíamos de una forma, pero desde el momento en que Cristo salió a nuestro encuentro tenemos que vivir de una forma conforme a la palabra de nuestro Dios. Debe ser nuestra constitución, debe ser nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, que es lo que nos muestra el verdadero camino. Por lo tanto, el apóstol Pedro, él vio la forma cuando estaba unida a la iglesia en un momento, pero también vio la forma, el tiempo en que ellos estaban siendo dispersados. Pedro conocía a Cristo y nada podía conmover su confianza en su Señor resucitado. El Pedro antes de la resurrección de Jesús era un Pedro, pero el Pedro después de la resurrección de Jesucristo era un Pedro valiente, era un Pedro confiado, era un Pedro que tenía la seguridad en su Maestro. Fue en ese contexto personal que Pedro escribió a la iglesia esparcida que sufría por su fe. En ese tiempo difícil él comienza a escribir esta carta, primera carta del apóstol Pedro. ¿Y qué es lo que estaba haciendo en esa carta? Les estaba dando ánimo y esperanza. Y también les exhortaba a seguir siendo fiel a Cristo, porque eso es lo que Dios desea que nosotros seamos, fieles a nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje que hoy día hemos leído nos presenta 4 verdades importantes que el cristiano debe conocer, debe vivir, debe tener incrustada en su mente y en su corazón. Nosotros hemos sido llamados para algo importante. Lo primero que nos dice Pedro nos dice que somos un linaje escogido. Lo segundo nos dice que somos real sacerdocio. Lo tercero nos dice que somos una nación santa. Y lo cuarto importante es que somos un pueblo, y no cualquier pueblo, sino que somos un pueblo adquirido por nuestro Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero creo que es importante, antes de comenzar de lleno a entender lo que Dios desea para nuestra vida, esa verdad, estas 4 verdades importantes que el cristiano debe conocer, debe vivir, debe practicar en su vida. Lo importante es que nuestro Dios, Él nos pone en la posición que nosotros tenemos que estar. Pero antes de ponernos en esa posición, nos hace ver nuestro pasado. Antes de ver lo que Dios ve en nosotros por medio de los ojos del apóstol Pedro, tenemos que ver cuál era la posición que teníamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era esa posición lejana, una posición alejada de nuestro Dios? Y Pedro nos quiere dejar bien en claro que no nos podemos creer algo no siendo nada, sino que debemos realmente declarar de lo que hoy día somos es debido al amor y la misericordia de nuestro Dios. Y él comienza diciendo una tremenda verdad, haciendo un comparativo. Recién acabamos de leer Primera de Pedro 2, versículo 9. Pero él, cuando él lee, cuando él exhorta, cuando él escribe esa palabra, inmediatamente en Primera de Pedro capítulo 2, 10, nos da una posición también. Una posición antigua. Una posición para aquellos que quizás hoy día todavía siguen viviendo. Una posición para aquellas personas que no han pasado por la cruz de Cristo. Porque de los que hablamos delante, aquellos que son nación santa, un pueblo adquirido, son aquellas personas que han pasado por la cruz de Cristo. ¿Y cuál era la posición antes de pasar por la cruz de Cristo? El apóstol Pedro lo declara en 1 Pedro 2:10 diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, está declarando una verdad. Ahora, ¿por qué somos pueblo? Porque hemos cruzado por la cruz de Cristo. Y dice inmediatamente el apóstol Pedro, dice, pero vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero cuando pasamos la cruz de Cristo, el apóstol Pedro dice, pero ahora sois pueblo de Dios. Y después dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa era la situación antes de que nosotros pasáramos por la cruz de Cristo. No teníamos estos grandes calificativos que hoy día nos habla la palabra de nuestro Dios. Y mire cuál era la posición antes de conocer a Dios. Recuerda que nosotros somos el Israel espiritual.
Pero mira lo que habla el profeta Isaías con respecto a Jerusalén, a Judá. Mira lo que dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Mira, escucha la posición de Dios y cuál era la posición de aquellos que se habían ido en contra de Jehová, de los ejércitos de nuestro Dios. Él dice, Jehová dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esa era nuestra posición antes de conocer a Jesucristo, antes de pasar por la cruz de Cristo. Pero cuando nosotros pasamos por la cruz de Cristo ocurre algo importante. Esto se supone que es nuestro pasado igual que Israel. Pero cuando pasamos por la cruz de Cristo, cuando recibimos esa salvación, cambiaron esos calificativos hacia nosotros, no por nosotros, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos enseña que esto no es por obra, sino que es gracias por misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que nadie, ninguno de nosotros nos podamos gloriar de lo que nosotros estamos haciendo. Comenzamos inmediatamente a ver lo que hemos leído en esta noche. Mas vosotros sois, lo primero que dice, que somos un sacerdocio, somos un linaje escogido. Qué grandes verdades, qué grandes calificativos, pero qué responsabilidad más grande también conlleva el tener estos grandes calificativos y aceptarlos en nuestra vida. En primer lugar, la palabra del Señor, el apóstol Pedro nos está declarando que somos un linaje escogido. Recuerda que todo esto tenemos que llevarlo al Antiguo Testamento. Cuando Dios eligió a Israel, cuando Dios erigió a Israel como su pueblo. Recuerda que le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y Dios empieza a formar un pueblo especial. No era el mejor pueblo de la tierra, pero era el pueblo que Dios había elegido. Y como Dios conoce el corazón, Él sabe que Él nunca se equivoca en su elección. Por lo tanto, Dios eligió a Israel como su pueblo. Y en las Escrituras tenemos a dos grandes grupos de personas elegidas. Tenemos a la nación de Israel, que fue llamada como pueblo elegido de Dios. Pero también hoy día tenemos a la iglesia, que también es llamada, también es elegida. También es un pueblo adquirido por Dios, es elegida. Ha sido adquirida la iglesia. Recordemos entonces que el apóstol Pedro estaba escribiendo a su propio pueblo, a los cristianos judíos que se habían dispersado por todo el imperio romano, más allá de él. En efecto, les estaba diciendo que aunque seguramente no parecían un linaje, un pueblo elegido, realmente eran elegidos por Dios. Y que como habían venido, como Jesucristo había venido, ellos eran un linaje escogido, eran una nación elegida, un pueblo elegido, así como los israelitas habían sido elegidos, también nosotros, la iglesia, hemos sido elegidos. Lo importante ahora es que nosotros, la iglesia, tú y yo, tenemos las llaves del reino y han sido entregadas a la iglesia. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad, Israel tenía la responsabilidad de anunciar ese Mesías prometido, ese Mesías que había venido, pero hoy día nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad. ¿Te acuerdas que cuando yo te dije qué importante es tener estos calificativos? Pero el tenerlos también nos conlleva a tener una responsabilidad a ese llamado. Y la iglesia hoy día tiene esa responsabilidad de entregar, de proclamar el evangelio. Hoy día somos nosotros los instrumentos elegidos y tenemos este tremendo honor a aquellos que somos llamados creyentes. Es como si Dios hubiera acuñado para nosotros mismos una hermosa medalla en la cual está inscrito, sois un linaje escogido. ¿Cuál es el segundo llamado, la segunda proclamación que Dios hace? Dice la palabra que somos real sacerdocio. Recuerdas que todo esto tiene relación, como digo, en el Antiguo Testamento, porque ahí se declara la elección de Dios sobre Israel. Y en el Antiguo Testamento Dios, en primer lugar, eligió a toda la nación de Israel para que fueran sus sacerdotes. Cada miembro de Israel era un sacerdote.
Pero sin embargo, como las cosas negativas llegan a los hombres y llegan a Israel, por la causa del pecado, Dios eligió una tribu llamada la tribu de Leví, y que a partir de ese momento ellos pasaron a formar parte de los sacerdotes, y todos los que provenían quizás de aquella tribu lograban estar relacionados con el ámbito del sacerdocio. Quizás en la actualidad no hay un tipo de sacerdocio, pero hoy día cada uno de nosotros, aquellos que somos creyentes, también somos sacerdotes en nuestros hogares. Israel tuvo un sacerdocio y hoy día la iglesia también es un sacerdocio. Cada creyente es un sacerdote en el sentido que tenemos todos acceso a la presencia de nuestro Dios. Recuerda que antiguamente para poder entrar al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote tenía esa capacidad, tenía ese privilegio, pero hoy día nosotros, todos nosotros los que somos creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo, pasamos a tener ese tremendo privilegio de poder entrar a la presencia de nuestro Dios. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí que como creyentes somos un sacerdocio real. O por lo tanto, nos está diciendo que somos hijos del Rey de Reyes. El tercer calificativo, y no menos importante, nos habla de que somos una nación santa. El pueblo de Israel nunca fue santo en su conducta, ¿o sí? Nunca fue santo. El ser santo significa ser una persona apartada, una persona que vive en una vida diferente. Y aquí muchos cristianos confunden el hecho de ser santo, y muchos de ellos son ermitaños en su vida cristiana. El ser santo significa estar apartado, vivir en medio del mundo. Es por eso que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo. No podemos esconder la luz debajo de un almud, no podemos meterla dentro de un baúl, meterla debajo de una mesa, dejarla en un lugar oculto, taparla, porque la luz tiene que estar en un lugar alto para que pueda producir ese efecto de luminosidad. Lo mismo ocurre con los cristianos. Nosotros somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa que debemos estar en el lugar donde Dios permite que estemos, pero seamos luz en medio de las tinieblas. La iglesia tiene que estar en esa condición. Israel fracasó en ese propósito de Dios para sus vidas. Nosotros hoy día no somos santos por nuestra forma de vivir, sino por nuestra relación con Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestra justicia. Y si tenemos alguna posición, no depende de lo que hacemos, sino que depende de que Cristo viva en nosotros. No podemos imaginar una realidad más extraordinaria que pensar que hoy estamos completos, no nosotros por nuestras obras, sino que estamos completos por su misericordia y por su sacrificio. Es una satisfacción maravillosa ser miembros de un pueblo santo, que hoy es un nuevo pueblo en el mundo. Nosotros somos esa nación santa. Y el cuarto calificativo que nos muestra el apóstol Pedro nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios, que hemos sido comprados, por tanto le pertenecemos a Dios como posesión propia, somos de Él, le pertenecemos directamente a Él. Así que no hay un nuevo pueblo, sino que hoy día somos nosotros ese pueblo, ese Israel espiritual. Somos nosotros aquellos que hemos sido adquiridos por Dios. El ser pueblo de Dios no significa que seamos personas extrañas en este mundo. Hay cuantas personas que dicen, no, para ser evangélico, canuto, como dicen aquí en Chile, no, prefiero ser tal cual soy. Porque muchas veces los cristianos solamente vivimos de apariencia, de una forma de vestir, pero nuestro corazón está lleno de inmundicia. Por lo tanto, nosotros no debemos ser personas extrañas, como muchas veces las personas nos declaran. No debemos actuar con una santidad que no tenemos. Recuerda que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. La obra de Cristo, su obra de redención, requirió el pago, requirió el derramamiento de su sangre, y ahora Él tiene un pueblo propio. Y ese pueblo eres tú y soy yo también. Pero no fue adquirido por cualquier persona, sino que fue adquirido por Dios. Ahora,
este llamado, este reconocimiento que Dios tiene hacia nuestras vidas, el tener una posición que Dios nos da en este momento de ser una nación santa, de ser un pueblo adquirido, de ser esto, otro, estos 4 calificativos, nos lleva a tener una responsabilidad. Y debemos hacer 2 cosas importantes. Lo primero que tenemos que hacer es anunciar. Ahí lo dice la palabra del Señor, que hemos sido llamados, ¿no es cierto?, por Dios. Nos dice que somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Lo primero es para que anunciéis. ¿Qué es lo que significa anunciar? Es hacer saber una cosa o darla a conocer públicamente. ¿Estamos tú y yo declarando, anunciando el Evangelio? Creo que una de las cosas que he aprendido durante este tiempo, estando al frente de una congregación y en toda mi vida como cristiano, es que las palabras más fuertes, la predicación más grande, la proclamación más verdadera que afecta a las personas es mi forma de ser, mi comportamiento, cómo vivo, qué es lo que hago. No tanto mis palabras, sino que es mi actitud, es mi forma de ser. Con eso estoy declarando una tremenda predicación y estoy demostrando de que existe un Dios que cambia, que transforma, que hace cosas nuevas. Y si Dios permite, también tenemos la posibilidad en algún momento de poder hablar de la palabra del Señor. Por lo tanto, lo primero que Dios nos manda a nosotros con ese llamado en nuestra vida, con estos 4 calificativos importantes, maravillosos que recibimos como hijos de Dios, luego de pasar por la cruz de Cristo, luego de recibir esa salvación tan grande, tenemos la responsabilidad. Recuerda que el Señor nos enseña y nos dice, tuve hambre y no me diste de comer, desnudo no me cubriste, enfermo no me fuiste a ver. Tenemos responsabilidad como hijos de Dios y lo primero es anunciar, es dar a conocer una cosa, una verdad, dar a conocer públicamente. ¿Y qué es lo que tenemos que dar a conocer? Inmediatamente la palabra del Señor nos dice, ¿qué tenemos que dar a conocer? Las virtudes. Las virtudes. ¿Qué es lo que es la virtud? Es capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. O sea, tenemos que hablar de las cosas gloriosas de Dios. Tenemos que hablar de aquellas cosas que provocan los cambios radicales en la vida. Tenemos que hablar de nuestra experiencia. Y para poder hablar con virtud, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esa ayuda especial. ¿Y cuál es esa ayuda? Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé si a ti te ha pasado, de repente uno empieza a conversar con alguien y de repente como que hay un cambio de actitud, como que de repente hay una palabra diferente, como que de repente en uno hay una palabra especial, una palabra con poder, con virtud, y esa palabra provoca cambios radicales en la vida de la persona. Y esos cambios tienes que tú y yo reflejarlo en tu vida. Yo recuerdo cuando Marianela estuvo enferma con ese problema de cáncer. Recuerdo que estuve aquí en mi propio hogar, en esta misma mesa que hoy día estamos transmitiendo. Vino la persona que nos vendió el terreno en Santa Inés, el primer terreno que compramos, el corredor de propiedades. Fue la persona que nos compró el terreno que teníamos, el primer terreno que compramos en Santa Inés, se lo vendimos a un corredor de propiedades porque iban a hacer edificio en ese lugar. Y un día esta persona vino a nuestro hogar, yo conversé con él y él me dijo, no sé por qué salió la conversación de que íbamos a construir un templo, de que su hermano, un familiar de él, estaba complicado de cáncer. Y yo empecé a comentarle la historia de Marianela, cómo Dios había hecho una obra maravillosa en su vida, esa sanidad gloriosa. Y yo le conversaba, le hablaba de toda mi historia, de todo lo cuánto oramos, qué lo que hicimos, cómo sufrimos, cómo vivimos un tiempo difícil como matrimonio, como familia. Y mientras yo le hablaba, él me miraba. Y una vez que terminamos de conversar, yo le dije, bueno, esta es la verdad que yo te puedo comentar para que tú también puedas tener fe en Dios y Dios pueda hacer también una obra en tu familiar. Y estas son las palabras textuales de él. Él me dijo, a medida que tú ibas hablando, te creo completamente porque tu rostro lo refleja, tus ojos lo reflejan.
Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que predicar la palabra, tiene que haber un convencimiento en nuestra vida primero, y también nuestra forma de ser, nuestra apariencia, tiene que reflejar esa virtud para que anunciéis las virtudes. ¿Qué virtudes? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es tu luz. La misma palabra del Señor dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es tu luz, no es tu preparación, no es tu conocimiento, no es lo que tú sabes, no es tu teología, sino que es la luz de Dios que provoca los cambios radicales en la vida de las personas. Antes vivíamos en tinieblas, hoy día vivimos en la luz de Cristo. Dios te bendiga en esta noche. ¿Estás viviendo en esa luz? ¿Estás cumpliendo ese propósito, ese llamado, esa responsabilidad de anunciar las virtudes, no lo que tú crees? Porque hoy día las iglesias quizás predican un evangelio, que es un evangelio de la misma corporación donde ellos viven, con restricciones que Dios nunca ha llamado a tener restricciones de tal forma. Por eso es que hay mucha gente que no quiere saber nada del Evangelio, porque no predicamos el Evangelio de virtud que está en la palabra, sino que predicamos un Evangelio que es un Evangelio que se nos ha ocurrido a nosotros mismos. Pero el llamado en esta noche es a tener estos grandes calificativos, a sentirte bien, a sentirte elegido, a sentirte una persona extraordinaria. El mismo Dios de los cielos miró desde los cielos, te eligió y te puso en una posición, te sacó de las tinieblas y te puso en el reino del amado Hijo de Dios, te sacó de las tinieblas y te puso en el reino de la luz, con un propósito, de que tú y yo podamos anunciar, proclamar, anunciar públicamente. ¿Qué vamos a proclamar? Las virtudes del Evangelio, las virtudes de la palabra del Señor. Y esas virtudes no son tus virtudes, esa luz no es tu luz, sino que es la luz de Jesucristo, que es la que nosotros tenemos que anunciar hoy día. Yo no sé qué es lo que estás hablando, yo no sé, lo primero es, no sé si eres un hijo de Dios que en esta noche me está escuchando. Hay muchos que dicen en la palabra del Señor, dice que en aquel día muchos dirán, Señor, pero si yo prediqué, yo anuncié, yo hice esto, pero a lo mejor estás anunciando tu evangelio, estás anunciando tu verdad, estás anunciando lo que tú crees, estás anunciando lo que tú piensas, estás anunciando lo que se te ocurre. Pero el llamado de Dios en este día es que tú tienes una posición y tienes que anunciar ese evangelio de virtud, ese evangelio que cambia vidas, ese evangelio que provoca cambios radicales, primero en tu vida y también en la vida de aquellos que te escuchan. En esta noche el Señor te bendiga y gracias por estar compartiendo este tiempo con cada uno de nosotros y puedas estar escuchando la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo para que podamos realmente anunciar este evangelio de virtud, este evangelio que cambia vidas. Este evangelio que conoció Pedro luego de la resurrección de Jesucristo. Porque él no había conocido al Maestro, él lo conoció recién cuando él murió y cuando resucitó de entre los muertos. Es necesario que no conozcamos a ese Dios de la historia, a ese Jesucristo de la historia, sino que conozcamos al Dios vivo de hoy día presente del siglo XXI. Él no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Su palabra ha provocado grandes cambios en la vida de las personas. Lo provocó en mi vida y creo que también lo provocó en muchos de los que hoy día están escuchando y están viendo esta reunión online. Ese evangelio tenemos que predicar, anunciar ese evangelio de virtud, no tu evangelio, no tu luz, no lo que tú piensas, sino lo que Dios desea para la raza humana. Dios te bendiga y vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder cumplir esa labor de poder estar anunciando este evangelio de virtud. Señor, en este momento te doy gracias por estar predicando tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque una vez más podemos estar conectados a través de Facebook en nuestro país, con nuestros hermanos de nuestra congregación. Y si tú has permitido, Señor, que algunos quizás en el extranjero puedan conectarse, Señor, te damos gracias por aquello.
porque este evangelio tiene que ser predicado por todos los lugares, hasta los confines de la tierra, Señor. Gracias por las redes sociales que hoy día nos permiten poder predicar tu palabra, Señor. Yo no sé cuántos en esta hora de los que han escuchado tu palabra son realmente tus hijos. Yo no sé cuántos, Señor amado, están aceptando este calificativo, este llamado, esta posición que tú nos das como hijos tuyos. Oh Dios, no podemos hablar de algo que no conocemos. No podemos anunciar algo que no conocemos o que no hemos estudiado. No podemos predicar de cambio de vida si en nosotros no ha habido cambio de vida. Por lo tanto, en esta hora, Señor, ayúdanos para que podamos anunciar este evangelio de virtud. No mi evangelio, no mi posición, no lo que yo pienso, lo que yo creo, sino tu evangelio. Ese evangelio que cambia vida, que transforma vidas, que hace nueva todas las cosas. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando hay un evangelio de virtud, Señor, hay cambio de vida y no hay ganas de volver al pasado, Señor. Por lo tanto, bendice esta palabra y bendice el corazón de cada uno de los que en esta hora han estado escuchando tu palabra. Si hay alguno que no ha sido transformado, si hay alguno que no ha sido cambiado, si hay alguno que no es hijo tuyo, Señor, en esta hora, provoca el cambio radical en sus vidas, Señor, para poder pasar a formar parte del pueblo de Dios y anunciar este evangelio maravilloso que transforma las vidas. Gracias por aquellos que han escuchado tu palabra, se han dado el tiempo y han permanecido, Señor, en esta señal online de esta reunión de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo. Te damos gracia a ti y la honra, Señor, y te pedimos que cada día sigas haciendo tu obra en medio de cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, bendícenos ahora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Podemos ahora adorar a nuestro Dios por medio de un cántico que vamos a declarar que realmente somos pueblo de nuestro Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Sangre nos redimió. Eso Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Eso espere tu Dios para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. La pregunta en esta noche sería: ¿eres realmente pueblo de Dios? ¿Eres realmente pueblo de Dios? ¿Te sientes pueblo de Dios? ¿Sientes que realmente eres un proclamador del Evangelio, de la palabra de nuestro Dios? ¿Eres ciudadano de los cielos? Recuerda, tu ciudadanía y mi ciudadanía no está en esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Hoy día estamos de paso en esta tierra. Un día no muy lejano, Jesucristo vendrá a buscarte a ti, a mí o a toda la iglesia y nos ascenderemos. Dice la palabra del Señor: aquellos que están muertos resucitarán primero. Y aquellos que quizás estemos vivos, dice que seremos transformados. Este cuerpo corrupto será transformado de incorrupción y este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo de inmortalidad. Pero la clave es: ¿eres realmente pueblo de Dios? ¿Has aceptado a Jesucristo? ¿Realmente amas a Jesucristo? ¿Vives conforme un cristiano, conforme un hijo de Dios? Esas son preguntas que solamente tú puedes responder. Y no es necesario que lo proclames grandemente o con una voz audible, porque si lo dices audiblemente o en forma interior, Dios conoce la verdad de tu vida. Podemos engañarnos todos, pero tú no puedes engañar al Rey de Reyes y Señor de señores. Dios te bendiga y gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Comenzamos ya a despedirnos de esta reunión, de este día jueves nuevamente, y muchas gracias por todos aquellos que están conectados para poder recibir todos nosotros la palabra de nuestro Dios. Saludamos y damos gracias a cada uno de los que están presentes. Claudio Gallardo, gracias por estar con nosotros. Gloria Cárcamo, un saludo especial para ti. Débora Cárcamo, también un saludo especial para ti. Y desde Estados Unidos saludamos a mis familiares. Juan Ormachea desde Denver, Parker, y a mi sobrina también Priscila, que ellos también cumplen un ministerio pastoral en los lugares donde Dios les ha llamado. Gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Eunice, mi cuñada, a Anilda y Natalio, también un saludo especial para ustedes. Vicky, que es parte de nuestra congregación, un saludo especial para ti. Y desde Canadá saludamos a Bernarda y a Mirta, que también constantemente están conectadas para que todos juntos podamos recibir palabra de nuestro Dios. Saludamos a Mariela, Daniela, Rafaelito y también saludamos a José, David, esta familia. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Patricia Cárcamo, gracias por estar con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Oti y a nuestro hermano Renecito, gracias por estar compartiendo este tiempo especial y esperamos que la palabra de nuestro Dios llene cada día nuestros corazones. Saludamos también a mi suegra, Norma Godoy, gracias por estar compartiendo con nosotros. Oramos y damos gracias también por mi mami Norma y mi hermano Rubén, también que están compartiendo con nosotros. Y desde San Fernando saludamos a Patricia y también a Marcelo, que son un matrimonio que también constantemente están conectados para escuchar palabra de nuestro Dios. Y desde Santiago saludamos a Juani también, que también está compartiendo ya bastante tiempo con nosotros.
Marcela Cárcamo también me dice que está conectada. Un saludo también para ti, Marcela, y seguramente estás con toda tu familia escuchando palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Y también tenemos que estar orando por algunos que vemos en la lista que ya no están, que han desaparecido. Oremos por ellos. No quiero dar nombres para que no se sientan mal, sino que tenemos que estar orando por aquellos que no están ya siendo conectados. ¿Te acuerdas una palabra un título de un mensaje que hablé hace un tiempo atrás? Que la pandemia, ¿no es cierto?, nos ha dado esta bendición de estar unidos a Jesucristo. Lo que nos dio la pandemia no nos los quite la libertad. Hemos recibido grandes beneficios de parte de nuestro Dios, sanidades, obras maravillosas, respuestas, provisión de Dios. Por lo tanto, hoy día tenemos más que nunca estar más cerca de nuestro Dios. Damos gracias también a nuestro Dios que en nuestra ciudad, Samuel Olavarría también me dicen que está conectado con nosotros. Un saludo también para ti, Samuel. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que en nuestra ciudad, Valparaíso, Viña del Mar, ya salimos de cuarentena, estamos en un proceso. Estamos en la segunda, no sé cómo le dicen, en la fase 2. Sigamos cuidándonos para que no volvamos a cuarentena. Estuvimos casi 4 meses encerrados en nuestros hogares, pero hoy día no significa que tengamos libertad para poder contagiarnos, sino que igual tenemos que seguir cuidándonos. Recuerden entonces estar orando por aquellos que no se conectan, que Dios toque el corazón, ore ahí en su intimidad. Señor, oro por esta otra persona, para que el Señor vuelva a ese sentimiento de poder estar conectado, escuchando palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada pedimos la oración por la nuera de Mariela, que le habían hecho examen y tenían la posibilidad de tener COVID? Bueno, nos han dado la respuesta. Mariela nos ha informado de que gracias a nuestro Dios el Señor ha permitido que su nuera no tenga este problema de este virus de COVID-19. Gracias al Señor, porque también vemos que Dios hace una protección sobre aquellos que están en nuestro entorno. Recuerden que estamos orando por aquellos que trabajan en el área de salud. Mi hijo Diego, el hijo de nuestra hermana Rosita, Cristian, sobrina de nuestra hermana Daisy Ariela, Gerson, Kate, Francisca Ormachea, y también en el área administrativa, Daniela, Marcia y Soledad, para que haya un cuidado especial. También un saludo para aquellos que se conectan después en forma diferida, se conectan para poder ver esta palabra, escuchar o ver esta reunión, como es el caso de nuestro hermano Rafael en Santiago y Juanita y también Paula en España, para que el Señor le ayude. Recuerden que estamos orando también por aquellos que están enfermos. Mi mami Norma, mi hermano Rubén, Marianela, mi esposa, también ha estado un poquito delicada de salud. La oración por ella, y también no sé qué más. Recuerden, orando también por aquellos que están pasando un tiempo de dificultad, y en especial orando por aquellos que no se conectan hoy día, que son parte de nuestra congregación. Tenemos que amar al Señor y tenemos que amar también el ministerio para poder caminar juntos. Gracias al Señor por este tiempo. Dios les bendiga, y gracias por abrir las puertas de su hogar. Y no me la están abriendo a mí, sino que le están abriendo las puertas a nuestro Señor Jesucristo con este mensaje de salvación, de un mensaje que demuestra que Dios está preocupado de cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a hacer algo importante en esta tierra y tenemos que anunciar, pero no nuestro evangelio, sino el evangelio de virtud que viene desde los cielos y provoca los cambios necesarios en la vida de las personas. Dios te bendiga y gracias por este tiempo especial.